sesión lo que haremos es extender el análisis de regresión al caso múltiple. Cuando estimamos un modelo de regresión simple, esto era explicar una variable y en función de un único regresor o variable explicativa x. Obviamente hay muchas variables que pueden estar afectando a y que no están siendo evaluadas, es decir, que están contenidas en el término de error. Eventualmente podríamos encontrarnos en el problema que se conoce como sesgo por variables omitidas, es decir, omitir una variable relevante para explicar a la variable dependiente y que está correlacionada con la variable x que sí está incluida en nuestro modelo de regresión. Un modelo de regresión simple es un caso entonces más realista y más interesante y eventualmente puede eliminar este posible problema de sesgo por variables omitidas. Entonces, el modelo de regresión múltiple es una extensión del caso simple en el cual adicionamos más regresores o variables explicativas. Entonces, vamos a explicar esta variable dependiente y en función de x1, x2, xk en términos generales. Entonces, tenemos k variables explicativas y por lo tanto k más un parámetros para estimar. La constante más estos k parámetros que acompañan a estos k regresores. Entonces tenemos un modelo que es lineal, cuyos parámetros son desconocidos porque son poblacionales. Vamos a usar datos de la muestra y vamos a estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo interpretamos entonces los coeficientes? Hay que prestar atención a si los regresores, las variables explicativas, son continuas o son binarias. Si x es continua, por ejemplo, el precio, el ingreso, la inversión en publicidad, la interpretación es la usual, es decir, es la de cambio marginal. ¿Cómo sería en este caso? Que por cada unidad de incremento de x, y se incrementa en beta unidades, manteniendo constante el resto de los factores, es decir, el resto de las variables explicativas de nuestro modelo. Si x es binaria, es decir, es una variable dicotómica, que también se conoce como variable dummy, toma valores 1, 0. Toma un valor 1 cuando indicamos la presencia del atributo, 0 cuando indicamos la ausencia de este. Hay muchas variables que en su naturaleza son cualitativas que se pueden escribir en forma binaria. Un ejemplo sería el género, donde podemos poner 1 si es mujer, 0 si es hombre o a la inversa. Entonces, si x es binaria, ¿cómo vamos a interpretar el coeficiente estimado que acompaña a esta variable x? Se interpreta como un efecto diferencial en la media. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos va a estar indicando es la diferencia que hay en la media de y en la variable independiente cuando x es igual a 1, menos la media en y cuando x es igual a 0. Por eso es el efecto diferencial en el valor esperado de y por el hecho de que x sea igual a 1 y no sea igual a 0. Vamos a ir a un ejemplo para ilustrar esto. Entonces imaginemos que queremos explicar el precio de los vinos de alta gama en el mercado, donde y, la variable dependiente, es el precio del vino medido en pesos, x es una variable explicativa que es la antigüedad del vino medido en años, y d es la otra variable explicativa, que es binaria en este caso, y vale 1 si el vino pasó por barrica de roble o 0 en caso contrario. Entonces, imaginemos que disponemos de una muestra de vinos, estimamos el modelo, y esto va de vuelta. Entonces, imaginamos que tenemos una muestra de vinos y que podemos estimar el siguiente modelo. Si las variables de la regresión, x y d, resultaron estadísticamente significativas, ¿cómo se interpretan dichos coeficientes? Es decir, ¿cómo interpretamos 25 y cómo interpretamos el 30? Recordemos que x es continua y es la antigüedad del vino medida en años. Entonces, por cada año que se incrementa la edad del vino, el precio del vino se va a incrementar en 25 pesos. ¿Cómo interpretamos entonces el coeficiente que acompaña a la variable binaria? Por el hecho de que el vino pase por barrica de roble, se incrementa su precio en 30 pesos.
es decir, es el efecto diferencial en el precio del vino por el hecho de haber pasado por barrica de roble.